Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión profundidad del Opel Grandland. Sería el restyling que se le hizo en 2022. Se han cambiado algunas cosas en la parte interior. La parte delantera ahora tiene la estética de Opel que están intentando implementar en todos, tanto en el Astra, Crossland, Grandland, que unifica toda la parte delantera para darle una visión un poquito más ancha de lo que es. Parte desde 30.000 euros en la versión térmica. Lo hay con tres tipos de mecánica diferente. Dos serían gasolina 1.2 tricilíndrico con cambio manual o automático, y luego estaría la versión diésel que sería solo de cambio automático. Después estaría por 10.000 euros más la versión híbrida enchufable. Tiene unos 50 kilómetros de autonomía, pero pasa a costar 10.000 euros más. De 30.000 nos pasamos a 40.000 euros la versión inicial. Yo creo que una de las versiones más interesantes podría ser el diésel, tal vez, porque es cierto que es un poquito más caro que el inicial en gasolina, pero también es cierto que pasamos a tener de caja manual a caja de cambios automática. Yo estoy probando ahora mismo el Grandland 1.2 gasolina con cambio automático. Va muy bien, va muy suave, muy pocas veces se escucha el motor de fondo. Ayer probé el Crossland, lo veréis en unas semanas, y se escuchaba mucho más el motor hacia dentro de la cabina. En este coche la sensación es muy buena, la conducción es muy suave, todo es como muy cómodo, es muy confortable, y la sensación interior no está nada mal. En la parte delantera hay dos tipos de iluminación diferente. La iluminación normal, que sería iluminación LED, y luego estaría la matricial, que sería una iluminación mucho mejor. La iluminación en LED es muy buena. Opel implementa una iluminación en LED que es suficiente para el día a día. Como os digo siempre, si conducís mucho de noche, os recomiendo este tipo de luz matricial porque va apagando y encendiendo ciertas zonas y se hace muy cómodo conducir por la noche con este tipo de luces. Una cosa que me llama mucho la atención, que no sé a día de hoy si tiene mucho sentido, es la cámara de visión nocturna. Los coches ya tienen sensores de peatones, de ciclistas, de coches delanteros, con frenada automática, y no tiene mucho sentido, creo, lo de la cámara con visión nocturna con detección de animales, ¿no? O sea, detección de animales y personas, y te lo marca en la pantalla. Para eso están los detectores con sensores de proximidad, ¿no? No sé, no lo acabo mucho de entender, pero opcionalmente se le puede añadir. En este caso lo tenemos, está aquí en la parte de abajo al lado del emblema. Me pareció súper curioso porque ahora ya ni siquiera Mercedes lo implementa, ¿no? Que hasta hace unos años lo implementaba. Es un coche más pequeño, por así decirlo, es mucho más pequeño de lo que me lo aparenta. Aparenta un coche de 4,6, 4,7, pero es un coche de menos de 4,5 metros de largo. Es un coche que internamente la sensación es como llevar un coche un poquito más grande, porque la amplitud en general del coche y la visibilidad da la sensación esa de ir en un coche bastante más grande. La conducción es súper cómoda. En eso no hay queja, en eso sí que es un coche de 4,5 metros en sensaciones de conducción. Es un poquito alto, pero si os fijáis, lo que es el volumen interior es muy amplio. De ahí tal vez que dé la sensación de ser tan grande, ¿no? Opcionalmente se le puede añadir el acceso y arranque sin llave. La puerta tiene un cierre normalito y es un coche con una entrada bastante grande, que como veis es alto, o sea, es bastante alto. En el interior, lo que os comentaba antes, ¿no? La sensación es como que el salpicadero está bastante alto, la sensación de la puerta es bastante alta, los retrovisores son grandes, entonces la sensación en general es como si fuéramos en un coche un poco más diseñado en plan un poco más grande. Los asientos van a variar dependiendo del acabado. En los iniciales tendríamos asientos de tela, opcionalmente se le podrían poner asientos de símil de cuero y piel vuelta en la parte central, y también se le podrían añadir estos asientos de cuero, que son unos asientos de cuero con regulación de la parte delantera en distancia, regulación de la inclinación de la parte delantera eléctrica, y los asientos serían todos eléctricos en cuanto a altura, en cuanto a distancia, en cuanto a regulación de la inclinación. Tenemos asientos con memorias en el conductor y tenemos tanto calefacción en los asientos como ventilación. Es algo que me parece bien porque en los asientos de cuero yo creo que es más cómodo los asientos ventilados que los asientos calefactados. También los traseros serían calefactados, entonces el coche está muy bien equipado, o sea, puede llegar a estar muy bien equipado. La postura de conducción, los asientos son súper cómodos, tienen un tacto blandito tanto en la parte lateral, sujetan no demasiado, sobre todo en la parte de arriba, que sí que di una rotonda así un poquito rápida y noté como que la zona esta sujeta un poquito, no mucho, en la parte de abajo, y la parte de arriba no tanto, ¿no? Entonces, si
entre comillas, haces una conducción un poco más deportiva, una rotonda un poco rápido, sí que no sujeta mucho, ¿no? Lo curioso es que para que los asientos funcionen, hay que encender el coche. No vale con tener el contacto dado. A pesar de tener el asiento lo más bajo posible, que lo tengo ahora mismo, la postura sigue siendo alta. O sea, la posición del coche con el asiento bajito es alta, no lo podemos bajar demasiado. Aún bajándolo del todo, la postura más alta hasta arriba me daría unos 14 centímetros, así que es un coche bastante amplio. Hasta atrás tenemos un espacio muy similar al de Crossland, porque el Crossland más o menos tenía este espacio cuando le dábamos al asiento para atrás de todo, pero sí que es cierto que tenemos muchísimo espacio, ¿no? Y el volante podemos regularlo en distancia o en altura, pero no lo podemos meter mucho para adentro. O sea, si os fijáis, yo estando en la postura más atrasada, le llego bastante bien. Entonces no lo podemos meter mucho, pero sí que puede salir bastante, entonces, como curiosidad. Pero tenemos memorias en los asientos, entonces podemos volverlo a la posición que lo teníamos antes. El volante lo vamos a bajar un poquito. La visibilidad de todo el entorno, tanto de la pantalla central como de la pantalla del sistema multimedia, lo tenemos muy a la vista, y toda la botonera está como muy cómoda, ¿no? Lo han simplificado mucho en Opel, pero me gusta cómo lo han diseñado porque está todo como muy cómodo, muy a la altura. Así que con esta misma regulación después veremos qué espacio queda en las plazas traseras. La puerta tiene calidades normales, en la parte de arriba sería acolchado, en la parte central sería cuero y en la parte más baja sería en cuero acolchado. Elevadores eléctricos, espejos eléctricos, los tiradores, equipo de sonido, con mucho espacio para objetos. Esta sería la llave, que es una llave grandota, es bastante voluminosa, bloqueo, desbloqueo, apertura del portón trasero si lo dejamos pulsado, y el logo de Opel por el otro lado. Pero ya os digo, es bastante grande y bastante voluminosa, no pesa demasiado, pero sí que es grandota. Dependiendo del acabado, le podemos poner acceso y arranque sin llave. Para eso dejamos pulsado un par de segundos, se enciende la electrónica, y si empezamos por la parte izquierda tenemos un hueco, que es un cajoncillo, el mando de las luces, posición, cortas, antiniebla delantero y trasero. Esta sería la regulación de la intensidad de las luces del cuadro, luces largas y 4 intermitentes. Las luces delanteras van a variar, de serie siempre van a venir en LED, o opcionalmente se le pueden poner iluminación matricial delantera. Esto significa que divide la parte delantera en varias cuadrículas y va a encender ciertas zonas según la iluminación que necesites. Si viene un coche de frente, esas cuadrículas donde está el coche se irán apagando para no destellarlo. Contacto. Encendemos el coche. Esta sería iluminación automática. Posición, cortas, largas, destellos, 4 intermitentes, lateral, con las luces de posición se vería así, así, y por último el antiniebla delantero, que nos lo van a añadir siempre que añadamos la iluminación matricial delantera. Si desbloqueamos el coche en la distancia por la noche, se van a encender poco a poco las luces delanteras, creando un efecto en la parte delantera, y desde la parte trasera, luces de matrícula, como veis, iluminando todo el suelo, la luz trasera de posición y la luz que viene de debajo del retrovisor hacia la zona de la puerta. Entonces, en iluminación, muy bien. Luego tenemos
luz ambiental en una línea y en la zona de los portabebidas. Lo que me desentona un poquito es la iluminación halógena en la parte interior y en la parte trasera. Ilumina bien, pero bueno, un coche tan moderno con iluminación halógena. Cuando entramos, si le damos al botón de contacto, se enciende la electrónica. Vamos a encender un momentito el coche para que se enciendan todas las luces. Y ahí tenemos todos los botones de la puerta iluminados, la luz ambiental, que sería una línea, y la zona de las bebidas, del hueco, el mando de las luces, el volante también tiene todo con luz, el cuadro, parte central, con la botonera, el clima y hacia abajo toda esta zona iluminada. En el techo tendríamos las luces completas, delanteras y traseras, luz de lectura izquierda y luz de lectura derecha, y el parasol también tendría luz. En el maletero las luces de matrícula pues nos harían un poco de luz por la noche para que alguien que venga de detrás vea que estamos aparcados, y en el interior solo tenemos una luz pequeñita y en halógeno que para el maletero tan grande que es un poquito pequeña. Las luces están muy bien, alumbran muy bien de noche, se ve muy clarito todo. Salida de aire, así la podríamos cerrar, así la abriríamos y la dirigiríamos, con este acabado en plata, que me gusta mucho más que en negro brillo, ¿no? Casi prefiero este plata brillante al negro brillo. Equipo de sonido, salida de aire, a diferencia del Crossland, que me parece curioso que el Crossland pueda tener head-up display y este no. Me ha parecido bastante curioso eso. El volante lo hay de dos formas, y es que puede ser achatado en la parte de abajo o no. Es un volante de cuero duro, nada acolchado, con un poquito de forma en la parte de abajo, con las costuras en gris, con los botones para el control de velocidad adaptativo y para la radio, comandos por voz y llamada. Levas detrás del volante para los cambios automáticos. En la parte izquierda tenemos intermitentes y aquí tenemos tanto este selector de posición como un botón en la punta, y esto va a ser para el cuadro. En el cuadro nosotros podemos poner ciertas cosas que ahora veremos. En la parte derecha limpia parabrisas delantero y trasero y la otra leva. El cuadro siempre va a ser digital y lo podemos modificar o podemos ver ciertas cosas en la parte central. Empecemos por ejemplo por conducción, y en conducción lo que vamos a ver son el reloj del cuenta revoluciones, en la parte central la velocidad y en la parte derecha temperatura y combustible. Y aquí no podemos modificar nada más, es decir, vamos a ver el coche con las líneas, con si tenemos algún coche detectado en la parte delantera. Si le damos hacia abajo, los cuadrantes, tendríamos la velocidad un poquito más grande. Aquí tampoco podríamos modificar nada, es decir, tendríamos revoluciones, velocidad y combustible y temperatura. En ordenador vamos a ver los ordenadores de a bordo, consumos instantáneos, consumos en ordenador A y en ordenador B. Como veis, en 700 kilómetros un 7,1 litros de consumo. Estamos ahora mismo, como os decía, en el motor gasolina tricilíndrico con cambio automático. Este es el consumo que le llevo hecho yo, un 7,9 en 78 kilómetros, ¿vale? Y el consumo instantáneo. Luego podríamos ver el mínimo, que simplifica todo mucho, solo vamos a ver la velocidad y la posición en la que estamos. Y por último el personal, que el personal lo podemos modificar nosotros a través del sistema multimedia, que el navegador, que es esta función o este apartado, se ve muy bien porque ves la navegación en grande y la ves perfecta, o sea, estás conduciendo y ves la navegación perfecta en el cuadro. Este es el sistema multimedia de serie, viene con Android Auto y Apple CarPlay. Opcionalmente podríamos tenerlo con navegación y opcionalmente también podríamos tenerlo conectado. Es muy sencillo, tenemos apartado de audio en donde tenemos las fuentes, audio por Bluetooth, USB, radio. En la navegación se ve normalito, es bastante sencillo pero se ve bien. Me recuerda mucho a la navegación de Mazda. Luego tendríamos teléfono, en donde tendríamos los contactos, las llamadas. En set, que igual hay varias personas que conducen el coche y cada persona quiere tener su perfil, ¿no?
Luego tendríamos las aplicaciones Android Auto y Apple CarPlay, y por último los ajustes del coche para activar o desactivar ciertos asistentes o ciertas cosas. Vale, como veis es muy sencillo y va muy rápido. El sistema multimedia funciona muy rápido. Si queremos entrar en navegación, entra rápido. Si queremos entrar en audio, entra rápido. En llamadas funciona muy fluido, es muy sencillo, pero funciona muy bien. En la parte de abajo, bloqueo, desbloqueo y los 4 intermitentes. Tanto Android Auto como Apple CarPlay irían a través de cable. Esto ya lo tenemos visto un montón de veces. Las aplicaciones de Android Auto se verían de una manera muy simple. Si vamos a audio, entramos en radio. Si entramos en navegación, y si entramos en aplicaciones, podemos acceder a Apple CarPlay, en donde tenemos nuestras aplicaciones, nuestra música. O sea, es súper cómodo. Entonces, no le veo mucho sentido equipar la navegación ni los sistemas conectados de Opel, porque total, si tienes Android Auto o Apple CarPlay, lo conectas y ya tienes tus navegaciones, tus mapas, tus aplicaciones. Entonces creo que es suficiente así. No os recomiendo mucho la navegación. Al fin y al cabo luego habría que actualizarla, y aquí la tienes siempre actualizada. Lo único malo, que siempre va por cable, que no sea inalámbrico. Aquí tenemos una salida de aire que es súper grande y es como un poco para todo, ¿no? Tanto para la parte trasera o la parte del conductor o la parte del acompañante. Pero no sé, es como muy grande. Sí que es cierto que a la derecha tenemos una para el acompañante, pero está súper grande. Y luego tendríamos el climatizador, donde podríamos subir, bajar temperatura, izquierda y derecha. Tenemos asientos calefactados o asientos ventilados para el conductor, y asientos ventilados y calefactados para el acompañante. Desempañamiento delantero, trasero, desempañamiento térmico del cristal delantero. Si os fijáis, hay como una especie de rejilla dentro del cristal que se llega a ver que brilla un poquito así mirando hacia el sol, y esa rejilla es la que va a hacer el desempañamiento térmico del cristal delantero. Es decir, nosotros no la vemos, es tan estrechito, tan finito que no se llega a apreciar. Pero si os aumento, sí que llegáis a ver esas rayas del desempañamiento térmico. Es más eficiente, más rápido que el desempañamiento por ventilación. Recirculación del aire, aire acondicionado activado o desactivado, y lo podemos ver a través del menú, que sería en la pantalla. Ahí nos aparecería de manera digital, aunque claro, teniéndolo físico de manera digital, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Nuestro querido negro brillante hace acto en escena. Y tenemos una tapa negro brillante que limpiarla me llevó un buen rato, ¿eh? Aquí tenemos un hueco en el que tenemos un USB, una toma de 12 voltios. Es un hueco bastante profundo con la parte de abajo de goma. Los botones serían en la parte izquierda sensores de aparcamiento delanteros y traseros. El del medio sería para la corrección automática del volante, para el mantenimiento en líneas pero con corrección. El tercero sería para el aviso de cambio de carril inapropiado, es decir, si no, tú no pones el intermitente y cambias de carril, te va a avisar. Y luego tendríamos el auto start stop a la derecha. Los diferentes modos de conducción y la palanca del cambio automático. Voy a encenderlo un momento y os voy a enseñar que si vosotros ponéis marcha atrás, se activa la cámara de visión trasera con una resolución bueno, pues eso. Y en la parte derecha nos va a hacer un registro cuando vayamos hacia adelante o hacia atrás de lo que estamos viendo. Por ejemplo, si yo ahora le doy hacia atrás, vamos a quitar el freno de mano, y él me va a ir registrando lo que se está viendo para crear una especie de visión de 360 grados simulada, por así decirlo. Para adelante, neutral, y el botón de M. El botón de M es que cuando nosotros lo ponemos en D, M significa que vamos a poder cambiar nosotros sin que interfiera el coche. Los modos de conducción son opcionales y va a darnos muchas opciones. No solo es modo Sport, normal, como en otros coches, ¿no? Si nosotros lo pulsamos, vamos a ver que tenemos Sport, normal y eco, que son los normales, pero luego tenemos arena, barro, nieve, y eso lo que va a hacer es controlar un poquito la tracción del coche y darnos mejor sensación al acelerar sin que patinen las ruedas. Esto sería opcional. Como curiosidad, para apagarlo hay que mantener el botón pulsado
2 segundos, como en Peugeot. Todo en negro brillante y cromado. Y en la parte de atrás tenemos un hueco bastante grandote con posibilidad de ponerlo en portabebidas para tener 2 bebidas ahí. Entonces, si no lo quieres en un momento dado, lo quitas, lo guardas y tienes un hueco muy grande. Y si no, pues se lo pones. Aquí he visto un fallo. Y es que yo, por ejemplo, tengo un iPhone 12 mini, ¿no? Si yo pongo el teléfono ahí... Vale, ahora para sacarlo, me he vuelto un poco loco para sacarlo, hasta que he tenido que sacarlo así. Sacar el teléfono y poner otra vez el portabebidas. Está pensado un poco raro esto, ¿eh? Reposabrazos de goma, acolchado, pero no es ni regulable en distancia ni regulable en altura, es fijo. Y en la parte interna tenemos opcionalmente cargador inalámbrico. Le podemos poner un cargador inalámbrico en esa zona de ahí. Micrófono para manos libres, las luces que ya habéis visto, que solo funcionan cuando está el coche encendido. Si os fijáis, la visión trasera es estrechita. Parasol con luces y en el acompañante más de lo mismo. La moldura tiene un efecto muy bonito, no sé, me parece un efecto mucho mejor que en negro brillante o en plástico duro, ¿no? Está bonito. Y luego tenemos una guantera no muy grande en plástico duro. Os voy a enseñar cómo suena. Como os decía, este es el 1.2 gasolina automático. Suena un poquito en la cabina cuando lo revolucionas, pero muy pocas veces se revoluciona, sobre todo con este cambio automático, que es una gozada. Lo lleva siempre bastante bajito y a no ser que le pidas mucha potencia en un régimen en el que suba bastante de revoluciones, no se nota. Los asientos tienen un tacto de un cuero bueno, micro perforado en la parte central, perfecto para los asientos ventilados, y liso en la parte lateral, con airbags, con botonera para las memorias, apartado lumbar, zona del asiento y zona del respaldo. Y si os fijáis, no es muy cerrado en la parte de arriba. En la parte de abajo un poquito, en la parte de arriba es un poquito más abierto. Y en la parte de abajo tenemos la regulación de la distancia y quedaría de esta forma. Es cómodo, es muy cómodo el asiento y es bastante espacioso. A diferencia del Crossland, el Grandland tiene una puerta mucho más grande. Claro, está ganando en tamaño, ¿no? En tamaño de maletero y también en tamaño de plazas traseras. Por eso en el Crossland os decía que si necesitáis un poquito más de espacio para las plazas traseras, el Grandland podría ser una opción, ¿no? Porque la puerta abre un poquito más, tenemos mucha más altura hasta arriba y acomodar a los niños o entrar se hace súper cómodo, ¿no? En el Crossland teníamos por aquí el pilar y teníamos que agacharnos un poquito, en este no, en este podemos acomodarnos muy fácilmente. Es alto nuevamente, si os fijáis, es muy alto. Y al igual que en el Crossland, estamos mucho más elevados que en la parte delantera, entonces lo vemos todo como si estuviéramos en un cine, ¿no? O sea, la posición elevada, la visibilidad es muy buena de todo el entorno. Punto positivo, que el techo es en blanco y así lo tenemos todo como mucho más clarito. Entonces en visibilidad, luminosidad hacia todo, está muy bien. La postura, gracias a que tenemos reposabrazos, es tremendamente cómoda. Los asientos sí que son un poquito planos y un poquito duros, pero la postura y la posición son súper cómodos. O sea, muy bien, porque la puerta tenemos la forma perfecta, el reposabrazos está a la altura perfecta y vamos lo suficientemente con las piernas en ángulo recto, perfectos. Asientos calefactados, regulables a través de los mandos, salida de aire de la parte trasera. Entonces, en un principio, en la parte trasera no nos hace falta nada. Tenemos hasta el asiento delantero, fácil, 7 centímetros,
Sí que el asiento es estrechito, o sea, la parte de abajo donde metemos los pies no me entran mucho los pies. Hasta arriba, sabiendo que mido ese 1,75, me quedan 8 centímetros o algo así. Está muy bien de espacio. Algo que me llamó la atención es que ayer en el Crossland estaba todo el pilar alrededor recubierto y en este no, como curiosidad. Las calidades son en general plástico duro, menos en la parte central, que sería en cuero y cuero acolchado. Elevalunas eléctricos, los tiradores, hueco para una botella. El espacio está muy bien, pero muy bien. Una pena que sea tan bajito. Y en la parte central tenemos la regulación para la calefacción de los asientos, un USB, y en la parte de abajo tenemos un enchufe para poder conectar un equipo con conector doméstico, así lo veis mejor, hasta 120 vatios. Las luces de la parte de arriba, que solo funcionan si está el coche encendido. La visibilidad hacia adelante está bien, la ventanilla lateral está muy bien. Hacia atrás me falta una ventanilla un poquito más grande, ¿no? Lo curioso, que me resultó muy raro, es que siga poniendo GM en los cristales del Grandland. Ahí no debería poner Stellantis. Pregunta, ¿eh? Pero bueno, como curiosidad, el cristal trasero es muy estrechito, muy bajito, me da a mí la sensación. Y los asientos traseros también. Cuero microperforado, cuero liso, con anclajes Isofix, con el reposabrazos, con el doble portabebidas y hueco para acceder al maletero. Es un espacio muy amplio, tanto en altura como en distancia, entonces si necesitáis espacio en las plazas traseras, esta podría ser una buena opción, mejor que el Crossland. A diferencia del Crossland, el Grandland no tiene unificada la parte trasera, ¿no? Se me hace curioso que quieran unificar tanto la parte frontal y la parte trasera no quieran buscar esa sensación de amplitud. Es cierto que si unificamos estos pilotos ahora mismo, el coche pasa de ser ancho a ser muy ancho visualmente. Me gustan los detalles de los emblemas y la palabra Grandland en negro, no sé, le da un toque. El cristal oscurecido, la parte superior con un alerón bastante chulo, con el techo en color bitono, que eso va a depender del acabado. El segundo y tercer acabado van a tener el techo en color negro. Y hablando de cristales oscurecidos, son opcionales y se los podríamos poner en cualquier versión. El portón trasero opcionalmente le podemos añadir que sea con apertura automática, entonces le podemos abrir a través del botón, a través del mando o a través del sensor del pie, siempre que tengamos la llave en el bolsillo. Pero para tener una parte trasera tan alta, si os fijáis, el cristal es muy estrechito. Podrían haber hecho un cristal un poquito más grande y no haberle dado tanto volumen a la parte trasera del coche. Con el sensor del pie lo podríamos abrir o con el botón que tenemos en la parte inferior al lado de la cámara trasera. Y el maletero es enorme, es muy grande, tanto en alto como en profundidad. Pero me pasa exactamente lo mismo que en el Crossland. Han hecho las partes para apoyar la tabla, pero no tenemos tabla con separación de doble fondo, ni opcionalmente ni dependiendo del acabado. Entonces me parece curioso que lo hayan hecho, que esté todo hecho, pero que no le hayan puesto la tabla. Toma de 12 voltios, luz, desbloqueo del asiento izquierdo, un hueco en la parte lateral y en la parte derecha también muy sencillito. Un gancho en la parte de arriba, el tirador del asiento derecho y otro hueco. Si os fijáis, maleta con medidas estándar para llevar un avión y el espacio es muy bueno, entra perfectamente en alto, en profundidad, o sea, la capacidad del maletero es muy buena. En cuanto al doble fondo, tenemos aquí una especie de manta, pero un poquito más rígida, que me acabo de fijar que la podríamos llegar a poner en la parte de arriba, donde os decía que me faltaba la tabla. Pero en cuanto le pongamos un poquito de peso, esto se dobla. Entonces, por eso os digo yo que me falta la tabla, porque esto no deja de ser una alfombrilla un poquito rígida, que nada, o sea, con muy poquito peso, fijaros, se dobla. Esto en 3 semanas ha cogido la forma y ya no lo podríamos usar de doble fondo. Entonces, no sé. Tenemos un doble fondo gigante, enorme, tremendamente grande. Opcionalmente le podemos poner una rueda de repuesto. Aquí tenemos el quitante y pinchazos, los triángulos
y muchísimo espacio, hay muchísimo espacio. Es que incluso me da la sensación de que aquí está la zona para poder poner un gancho y que se enganche la tabla ahí, porque es una zona perfecta para poner un ganchito ahí, ¿no? Y que la tabla se quede fija mientras tú a lo mejor estás en el doble fondo recogiendo alguna cosa que tengas el doble fondo. Y ahí tenéis el kit antipinchazos y el gancho para remolcarlo. En la parte de abajo sí que queda más fijo, es decir, no se dobla, pero en la parte de arriba sí que no le veo, ¿eh? Yo personalmente, si este fuera mi coche, le fabricaría una tabla para tenerla de doble fondo. Para batir los asientos quitamos las gomas y quitamos la bandeja, bajamos el reposacabezas y a través de los tiradores desbloqueamos. Queda un buen espacio, hay un salto ahí que igual si ponemos la especie de manta esta en la parte de arriba quedaría un poquito más plano, pero quedaría blandito. Entonces este sería el espacio que tendríamos, que no está nada mal, está muy bien. Para ser un coche de menos de 4,5 metros de largo está genial el espacio. En la parte de arriba tenemos los botones tanto para cerrar el maletero a través del botón. Este sería para bloquear que no sienta el pie, porque hay personas que no les gusta el accesorio, el opcional del sensor de pie para abrir y cerrar. Aquí tendríamos la cámara, las luces de matrícula, el botón para abrirlo y el tirador si quieres tirar de él. Pero claro, si es eléctrico, pues lo puedes cerrar a través del botón o a través del pie. Le pasas el pie un momento y se cierra automáticamente, siempre que tengas la llave en el bolsillo. En colores no hay mucha variedad, hay muy poquitos colores. En llantas hay 3 llantas, entonces no hay mucha variedad de configurarlo. El techo es en negro en el segundo y tercer acabado y los colores varían entre 200 euros y 800 euros, más o menos, para que os hagáis una idea. Entonces, configurable, así está precioso, tal cual está ahora, con el techo en negro, el coche azul. El coche tiene un metalizado bastante profundo, no sé si lo llegaréis a apreciar, pero brilla muchísimo. El público perfecto de este coche podría ser una familia que quiera mucho espacio, mucho maletero, un coche cómodo para hacer algún que otro viaje de vez en cuando. El diésel para alguien que quiera un coche que consuma poquito y ande bastante bien. La versión gasolina para alguien que quiera un coche gasolina, que ya piensa a lo mejor en cambiar de diésel a gasolina, ¿no? Pero el público general del coche no creo que vaya a irse a una versión híbrida enchufable, ¿no? No creo que sea el coche más idóneo para ser un híbrido enchufable. En ese aspecto quizás me guste más el 308 con su versión híbrida enchufable, ¿no? Que es un coche más urbano. Este coche, al ser un poco más grande, no creo que vaya a ser tan para ciudad, creo yo. En la descripción os voy a dejar la prueba en carretera en la que os voy a hablar de esas cosas. Así que, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis y compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!